Como lo señalaba, dejo con ustedes en primer lugar con la exposición Estrategia y Agenda del Estado en materia de transformación digital al señor Randall Lederman de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Chile. Don señor Randall, adelante. Muchas gracias, César, y muchas gracias a la organización por la invitación. Yo les quiero contar aquí brevemente sobre la ruta de la transformación digital en la Administración del Estado de Chile y particularmente enfocado en tres hitos más importantes al respecto, que son los que se ven en pantalla ahí, y que marcan esta ruta. Siguiente. El camino de la transformación digital y su tránsito desde un gobierno electrónico hasta un gobierno digital comenzó hace muchos años y hay múltiples ejemplos reconocidos incluso internacionalmente, como el del Servicio de Impuesto Interno, el Registro Civil, Chile Compra, el uso de la clave única, la ventanilla de atención Chile Atiende, entre muchos otros. Pero desde el 2019 se dan tres hitos que se destacan principalmente, que son los que les voy a contar aquí rápidamente. En abril de 2019 se presenta la Estrategia de Transformación Digital para el Estado. Esta estrategia pone el objetivo general de aumentar el bienestar y la confianza en el Estado a través de la transformación digital de los procesos y los servicios diseñados ahora con foco en las necesidades ciudadanas, no de las necesidades de cada una de las instituciones, y en igualdad de condiciones de acceso oportuno y eficazmente. Y como tres objetivos específicos es la mejora de los servicios directamente, la mejora de las políticas públicas que ahora puedan ser tomadas en base a datos, a información, a evidencia y con mayor participación ciudadana, y consolidar la transformación digital como una política de Estado. Siguiente. En esta estrategia se declaran 4 líneas de acción que tienen que ver con gobierno digital. En realidad me voy a enfocar en esas. Hay otras líneas que no le pertenecen a otros ministerios. La primera línea de acción es la de la identidad digital. La identidad digital es un elemento crítico para una adecuada relación digital entre las personas y el Estado, es el que lo habilita. Pero además es un habilitante muy importante para el desarrollo de la economía digital. Dentro de esa línea están elementos como la autenticación de la identidad, el hecho de poder recibir notificación en forma electrónica, disponer de una casilla, el poder gestionar los datos personales que el Estado tiene de uno como persona, la firma electrónica. Una segunda línea de acción se le llamó Estado cero filas. Esto es básicamente, en resumen, la posibilidad de poder iniciar todos los trámites en forma digital. O sea, que la persona que así lo desee pueda tramitar digitalmente con el Estado. La tercera línea se denomina Estado cero papel. Esta línea busca reemplazar el papel como el soporte principal de la forma de operar del Estado. Y eso es un elemento que habilita todas las ventajas que nosotros podemos imaginar, así como algunas que todavía no podemos imaginar, esa es la gracia de la transformación digital. Y se plantea avanzar en términos de comunicaciones oficiales entre las instituciones de forma electrónica, en realizar los procedimientos electrónicamente y que se manifiesten en forma electrónica, y llevar todo esto en expedientes electrónicos. La cuarta línea es avanzar hacia un Estado basado en datos, donde el elemento principal ahí es de la interoperabilidad. Esto requiere, por un lado, una parte de atraer y formar capacidades en analítica de datos, pero principalmente el foco va a estar en este momento en la interoperabilidad más madura, que es la que tenemos actualmente. Nuestro modelo funcionó bien por años, pero ya está quedando un poco chico y hay que avanzar hacia un nuevo modelo que permita explotar mucho más las posibilidades que da. El principal efecto de esto es principalmente evitar que la persona sea la que, tramitando con el Estado, es la que acarrea papeles entre un órgano y otro, y que esa información fluya y las personas dejen de ser los estafetas del Estado en el fondo. Siguiente, por favor. Ahora, en enero de 2019, el segundo hito es el instructivo presidencial de transformación digital que emitió el presidente Sebastián Piñera en enero, y que busca dar los primeros pasos concretos de la estrategia que estaba comentando recién. Siguiente. ¿Qué es lo que instruye el instructivo? En la línea de identidad digital dice que todas las instituciones de la administración central tienen que integrar clave única como el instrumento de identificación de las personas con el Estado. Es decir, que las personas que tengan su clave única puedan realizar todos los trámites del Estado de la administración central digitalmente. Al día de hoy ya tenemos más de 10 millones de usuarios,
Cuando partió el instructivo estábamos recién en 6,5 y la pandemia, por supuesto, hizo explotar. Y del orden de 1 millón de autenticaciones al día, que es un volumen que jamás habíamos imaginado antes. Dentro de la línea cero filas, se pidió a los órganos de la administración digitalizar el 80% de los trámites al 2021 y el 100% al 2023. Hoy día ya hemos logrado consolidar información como para saber que tenemos 3.500 trámites, de los cuales el 64% ya está digitalizado. Vamos avanzando bien en esa planificación. Siguiente, por favor. En la línea de cero papel, el paso concreto fue solicitar a la Administración Central que las comunicaciones oficiales deje de ser en papel y que se empiece a usar una plataforma que Gobierno Digital disponibiliza para ese efecto, que le llamamos Doc Digital, y en solo lo que va transcurrido este año ya hay 751 reparticiones que están utilizando esta plataforma. No son instituciones, son las oficinas de parte, básicamente, con 14.000 funcionarios inscritos y más de 39.000 documentos ya enviados en lo que va del año. Y finalmente se pidió que, para que esto pueda ocurrir, para que la transformación digital pueda ocurrir, cada institución designe un coordinador de transformación digital que se convierte en nuestra contraparte también. Y eso ya está cumplido y el 100% de las instituciones tienen un representante. Siguiente, por favor. Y finalmente, el hito que probablemente es el más importante de todos es que en noviembre de 2019 se publica la Ley de Transformación Digital. Y esta Ley de Transformación Digital obliga a los órganos a generar todos sus procedimientos en forma electrónica, entre otras cosas, como el principal efecto. Pero ahora el alcance de la ley es todas aquellas instituciones que están sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo. Y eso quiere decir que incluye ministerios, servicios, subsecretarías, gobiernos regionales y municipios. Y esa es la parte importante acá, porque en todo lo anterior era solamente la administración central, ahora esto ya comprende también a los municipios. Y por lo tanto, como bien decía César, esta es la primera línea de atención de las personas, de relación con el Estado. Un cronograma muy rápido lo que está pasando, se publicó la ley del 2019, en este mes, a fin de año, se están ingresando los reglamentos y los decretos que mandata la ley, que genera una bajada más de detalle de cómo va a operar la ley, y se espera que en algún momento del segundo semestre del 2021 se ponga en efecto la ley, que es cuando sale publicada desde la Contraloría. Y eso genera el periodo de implementación, y nos dice que a noviembre del 2024 ya va a estar en efecto para todos los órganos y todos los procedimientos administrativos del país. Siguiente, por favor. Para contarle un poco qué es lo que dice que tiene que ocurrir la ley. Lo separamos, son un montón de detalles, son muchos artículos, pero que están condensados en 6 puntos principales que tienen un correlato bastante directo con lo que vengo contándoles de la estrategia en particular. En primer lugar, ya hablamos de ello, el inicio de los procedimientos administrativos tiene que poder ser digital. Eso es una primera obligación. Eso es muy importante, particularmente considerando que un estudio del BID pone como en 2,2 horas el tiempo promedio para una realización de un trámite que las personas hacen presencialmente hoy día. Entonces son millones de horas al año perdido, y el costo personal para las personas que significa el transporte. Poder iniciar un trámite con el Estado ahora va a poder hacerse en forma digital. El segundo punto es la digitalización del documento en papel. La idea es que no entre más papel al Estado. Ese es el objetivo. Y para ello, persona que tenga que llegar con papel, porque siempre va a haber excepciones, hay que atender esa realidad también, esos papeles se tienen que digitalizar. Y también permite que las personas que inician trámite en forma digital, a través de una plataforma, puedan enviar documentos digitales y los órganos del Estado tienen que recibirla. Relacionado con eso está el hecho de que tienen que llevarse en expedientes electrónicos. ¿Ya? Todo esto tiene que reflejar electrónicamente. Una otra obligación es que las notificaciones ahora deben hacerse electrónicamente a un domicilio digital único de las personas, que también va a proveer el Estado. Lo que hablamos ya, que la comunicación electrónica entre los órganos del Estado debe ocurrir en forma electrónica digital, que eso ya se está avanzando con el instructivo en el nivel central. Y finalmente, y es el punto que conecta más con no solamente el sector público, la interoperabilidad. La ley obliga a que las instituciones, en el marco de un procedimiento, deban compartir la información que hoy día no comparten. Este principio de interoperabilidad aplicado en la ley
rompe con estos silos, y ese es un punto muy importante porque eso deja instalado un nuevo modelo de interoperabilidad, por un lado, y por otro lado, todas las posibilidades que ello permite, no solamente de cómo se han venido haciendo las cosas hasta ahora, pasarlas a digital, sino que una nueva forma de interactuar con, no solamente dentro del Estado, sino que también hacia el resto de toda la sociedad. Siguiente, por favor. Y con esto voy prácticamente cerrando. Es solamente una noticia, para bajar un poco la ansiedad de estos plazos que para algunos pueden parecer rápidos, es que de todos los procesos que se ven en las verticales que comentamos recién, Gobierno Digital provee las que ya están en azul como soluciones compartidas, y las que no están en proceso de trabajo y van a estar disponibilizándose desde el 2021. Por tanto, la buena noticia es que todo eso no tiene que ser desarrollado por cada uno de los órganos o municipios, sino que van a tener disponibles estas herramientas. Y para concluir, siguiente, por favor, ahí cerramos. Lo que quisiera señalar es que la transformación digital del Estado no termina con el cumplimiento del instructivo ni con la ley. Ese es solamente el primer paso, que es sumamente importante para asegurar condiciones habilitantes que permitan la verdadera transformación, que es la que permite que un mejor relacionamiento entre los órganos del Estado, entre las personas y el Estado, y particularmente a nivel de los gobiernos locales, así como la que facilita las condiciones para una mejor relación de toda la sociedad en general, con todos los consiguientes impactos en economía y en bienestar general. Eso por mi parte, muchas gracias. Bien, muchas gracias a Randall Lederman por su exposición, digamos, y que nos muestra cómo está avanzando el gobierno de Chile y que evidentemente va a impactar positivamente, en este caso, en las municipalidades. Siguiendo con el orden de las exposiciones, ahora corresponde dejar con ustedes a el señor Lucas Lanza, con su exposición Experiencia Internacional e Importancia de la Transformación, en su calidad de presidente de la Fundación Sociedad de la Información para las Américas Argentina. Don Lucas, quedamos con usted. Hola a todos, muchísimas gracias. Gracias a la MUCH en particular por permitirme dar esta conferencia. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos chilenos y a la audiencia que está en este momento viendo esta sesión virtual de la Smart City Expo. Les hablo desde aquí, desde Buenos Aires. Este es nuestro Smart City Center, que es el lugar que hemos creado para desarrollar tecnología y trasladarla al sector público. Nosotros tenemos experiencia de trabajar con gobiernos locales desde hace más de 15 años y eso me voy a referir, me voy a enfocar a lo que tiene que ver con los conceptos de GovTech y Smart City, que los estamos escuchando muy frecuentemente y más en este contexto en donde estamos permanentemente viendo el concepto de la transformación digital, y cuando nosotros estamos con los municipios, que como se decía recién, son esa primer ventanilla tan capilar entre el vecino y el gobierno y el Estado, hoy en día, por el contexto de la pandemia, estamos viendo una demanda muy grande al respecto, y cuando nos juntamos con los municipios les explicamos un poco que esto que a algunos les parece nuevo o que todavía están dando sus primeros pasos son políticas públicas que existen hace mucho tiempo. En los 90 hablábamos de modernización del Estado y de la informatización. En los 2000 hablábamos del concepto de e-government y de gobierno digital. Hacia la década del 2010 empezamos a hablar del concepto de gobierno 2.0 con el advenimiento de las redes sociales, esta posibilidad de empezar a interactuar, de tener un feedback más dinámico con quienes están manejando herramientas digitales, el concepto de gobierno abierto también, de open data, de poner a disposición un montón de información que tiene el Estado y compartirla, y el concepto de ciudades digitales. Y estamos en el 2020 en donde hablamos de ciudades inteligentes, de gobierno inteligente, y también hablamos de GovTech. Pasaron muchos años, el concepto evolucionó, las tecnologías han evolucionado muchísimo, lo que todavía falta que evolucione son los gobiernos, y principalmente los gobiernos locales. Ahora, en este contexto en el año 2020, en donde tuvimos la pandemia que todavía nos acecha y que en muchos países las cuarentenas son larguísimas. Aquí en la Argentina hemos tenido una cuarentena de más de 8 meses, imagínense, con restricciones importantísimas.
Ahí ha habido una aceleración muy obligada de la digitalización, la gestión de la información en gobiernos locales, principalmente porque es necesario que los empleados municipales sigan funcionando, que el gobierno siga funcionando, entonces fue necesario implementar nuevas herramientas, la necesidad de gestionar información en tiempo real, como los controles, como el traqueo de los pacientes, como todo lo que tiene que ver con esa información importante para tomar decisiones, la atención y la gestión de trámites sin la posibilidad de tener esa instancia presencial. Entonces esto obligó a que muchos gobiernos empiecen a pensar en las nuevas tecnologías y al mismo tiempo contamos, por supuesto, con posibilidades tecnológicas que hoy nos sorprenden, ¿no? La inteligencia artificial, el concepto de Internet of Things, Big Data, Blockchain, en algunos lugares ya 5G, es decir, que la tecnología puede hacer muchísimo por nosotros, puede hacer muchísimo por los gobiernos locales. Y ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿O cómo hacemos para que estos pasos que estamos dando obligados por la pandemia puedan estar de alguna manera sistematizados y puedan generar los beneficios que nosotros queremos y después podamos replicarlos y trasladarlos a otras áreas de gobierno? Ahora, ¿cuáles son esos puntos claves para lograr esta aceleración digital? Y esto yo se los voy a contar solamente desde nuestra experiencia, la casuística de estar permanentemente conversando con municipios. Actualmente estamos trabajando con 40 municipios en la Argentina y hemos trabajado con decenas de otros municipios, incluso en otros países de Latinoamérica. Y ahí es claro que para iniciar un proyecto de estas características, un proceso de aceleración digital, de transformación digital, lo más importante, sin lugar a dudas, es la voluntad política. Sin la voluntad política, los equipos técnicos no tienen ese empuje para poder desarrollar los proyectos que son necesarios desde sus lugares de trabajo. Por otro lado, diseñar estos proyectos centrados en la mejora de gestión que uno quiere generar. Tenemos un montón de políticas públicas, diferentes áreas de gobierno, diferentes problemáticas, diferentes situaciones, y cada una de esas políticas públicas puede tener un beneficio si son gestionadas por las nuevas tecnologías o si son aplicadas tecnologías para gestionar mejor o dar saltos cuantitativos. Por eso es importante pensar centrados en la mejora de la gestión y pensar siempre en los beneficios que va a tener el ciudadano. Por otro lado, tenemos que pensar en grande, pero gestionar en el paso a paso. Tenemos muchos municipios que permanentemente nos dicen queremos tener ese control total de las integraciones de las bases de datos para poder conocer mejor a nuestro vecino y saber qué es lo que necesita. Ahora, no podemos llegar a eso si nosotros no vamos desarrollando paso a paso proyectos que en algún momento se terminen integrando. Y por supuesto, aprovechar las tecnologías que están disponibles actualmente, que son mucho más de lo que actualmente necesitamos. Las tecnologías se hacen mucho más de lo que nosotros somos capaces de hacer con ellas en nuestra organización. Ahora, ¿cuáles son las barreras típicas en el abordaje de estos proyectos? Y de nuevo, esto tiene que ver con nuestra experiencia. Una de las cosas es pensar los proyectos de la tecnología, desde la tecnología. Es decir, yo tengo esta tecnología, entonces con esta tecnología podría hacer algo. Entonces partimos desde ahí y eso por lo general termina siendo un error. O pensar los proyectos desde la oferta disponible, alguien que nos dice, ¿por qué no compran esta solución que pueden a partir de eso gestionar de tal manera o hacer otras cosas? Suponer que las tecnologías son muy costosas, esa es una de las cuestiones que nosotros hemos identificado también. No, las tecnologías no son para nosotros, no podemos comprarlas, no podemos adquirirlas, por lo tanto no vamos a pensar en ellas. Hay muchas tecnologías que están a disposición, incluso para gobiernos que tienen poco presupuesto. Desconocer que hay herramientas que ya están probadas por otros, que han tenido experiencias, y eso es muy rico porque a veces desde los mismos gobiernos vemos que tienen esa tendencia a desarrollar sus propias tecnologías y a pensar que su caso es único, es algo excepcional, y la realidad es que hay que empezar a adquirir experiencias de otro para no reinventar la rueda. Ahora, dada esta situación, desde nuestra fundación hemos decidido crear lo que llamamos GovTech, Fondo GovTech COVID 2020, que está dando inicio recién ahora, pero que va seguramente a ir hacia 2021 y espero que pueda seguir, y que tiene como objetivo ver cómo podemos acelerar estos proyectos de los gobiernos locales. Estamos iniciando este proyecto en la Argentina para hacer transferencia de herramientas tecnológicas
para hacer transferencia de capacidades profesionales y capacitación, y trabajar principalmente en áreas que tienen que ver con la atención al vecino, con lo que es el control urbano, la seguridad ciudadana, y acá tenemos un montón de situaciones que fueron generándose, como por ejemplo la violencia de género, que fue un tema muy, muy grave en el contexto de la pandemia, donde todos los vecinos tenían que estar dentro de sus casas, la gestión de la salud y la gestión de la ayuda social también. Entonces, desde nuestra fundación y con otros equipos y partners, estamos trabajando en la generación de este fondo para poder hacer una transferencia tecnológica y de capacidades para la aceleración digital de estos gobiernos locales, que esperamos en algún momento poder difundir en otros países para que se replique, o incluso poder hacerlo también en Chile o en los países hermanos. Así que, concluyendo con mis 10 minutos de presentación, los saludo, dejo aquí mis datos para que puedan contactarse, y nuevamente agradezco a la MUCH y a todos ustedes por este tiempo de presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luca, una excelente presentación, muy concreta, y efectivamente, como señalaba, la pandemia del COVID obligó, ese quizá el concepto bien importante en el caso chileno, a los municipios a adecuarse en la medida de lo posible a las realidades, trabajo a distancia con los funcionarios, y se encontraron con un choque tecnológico tremendo. Uno dice, el usuario tradicional tiene su celular, anda, se conecta en segundos con el mundo, tiene todo en un celular, la información del mundo, y los municipios, a veces algunos todavía están con el teléfono de discado, ¿no es cierto?, de los 80, o sea, vienen avanzando de por ahí atrás. Entonces, obviamente se produce un choque, y lo otro que reveló también en nuestro país en particular, básicamente también por la geografía de Chile, que hay sectores de nuestro país que no tienen buena conexión a Internet, fundamental para poder tecnologizar nuestro país, y hay puntos de Chile que comercialmente no demuestran interés, pero ahí va a tener que seguramente el Estado concurrir a poder entregar una conexión adecuada a esos lugares, que es fundamental. Eso, muchas gracias, Lucas, y ahora dejamos con ustedes a don Cristian López. Él es director de Finanzas e Innovación de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, quien nos va a hablar sobre transformación en los municipios, desafíos y oportunidades. Don Cristian. César, muchas gracias por la presentación. Adscribo tus palabras, yo creo que están representando mucho del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la transformación digital en los municipios, desafíos, oportunidades. Déjenme un punto aquí que... Bueno, yo creo que el tema de la pandemia en Chile, especialmente o en el concierto latinoamericano, aquí nos vino a relevar cierto tipo de debilidades que teníamos, pero también nos presentan un cierto tipo de oportunidades que debemos trabajar y abordarlas y poder desarrollarlas. O sea, hoy día Chile y el mundo cambió. Tenemos que dar una mirada al futuro, tenemos que ser más integradores. ¿Y cómo debemos avanzar para esto? Debemos tener una mejor conexión, una mejor articulación entre lo que es el Estado central y el sistema municipal. También así, ¿qué debe hacer la industria? ¿Cuál es el rol del sector privado en la relación que tiene que tener con el ámbito local? Y también, por cierto, el rol de las universidades, cómo deben vincularse y cómo deben acercarse de forma eficiente y mejor hacia los gobiernos locales o los municipios. Para esto, hay varios paradigmas que vamos a ir cambiando y debemos avanzar sobre ellos. Uno de ellos es que el sistema municipal no comprende la lógica del consumidor o el vecino. Efectivamente, o sea, hoy día la mirada que tiene el sector público local es totalmente distinta, está un poco enquisolada o enquistada en el pasado. Hoy día los vecinos necesitan otro tipo de soluciones, otro tipo de respuestas, una mejora. Las nuevas generaciones son mucho más conectadas. Ya lo podemos ver en nuestros propios hijos, ellos nacieron digitalmente, están súper conectados todos los días con cualquier tipo de aparato, por lo tanto ya no son cercanos al papel, por lo tanto también tenemos que cambiar estos tipos de paradigmas. Y también desmitificar este tipo de acuerdos del público-privado, que siempre lo vemos con estos ojos de poco transparente. Yo creo que debemos, si hacemos las cosas bien y establecemos los mecanismos de control y de transparencia,
¿por qué no podemos sentar las bases de un mejor relacionamiento del sector público con el privado para ayudar a empujar este tipo de modernización que necesitamos? ¿Qué pasa? Lo decía nuestro moderador hace unos minutos atrás. Los municipios generalmente están muchos años atrás en términos de velocidad y cambio, y el ciudadano está mucho más actualizado. Somos dependientes de la tecnología, somos consumidores de la tecnología, estamos habituados a interactuar con la tecnología. El gobierno central, por cierto, lleva un avance mucho más potente que los municipios, pero el ciudadano está más avanzado que esto. Lo más curioso de esto es que estos mismos ciudadanos somos nosotros mismos, funcionarios públicos, gente del sector privado, sector público que trabaja, consume, utiliza la tecnología, pero cuando llegamos, no sé por qué no podemos avanzar ni integrar este tipo de cambio y modernización en el ambiente local. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos vamos a ver en el futuro? El municipal en el 2000 y el ciudadano en el 2040. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué brechas debemos solucionar? Saltar, avanzar, y qué estrategias debemos abordar para avanzar a la par de las exigencias que tienen los vecinos y el ciudadano del día de hoy. Para esto tenemos que mejorar un poco el aspecto municipal. Hoy día el nivel de profesionalización en el sistema público municipal, la tasa de crecimiento es del 1% al año. Los niveles de innovación son muy, muy bajos. Y si llegamos esto a la línea de procesos, el 85% de ellos carece de procesos formales. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué caminos vamos a tomar para implementar la transformación digital en los municipios? El paso a paso, en otras palabras, que está muy de moda el paso a paso. ¿Qué debemos tener? Desarrollar infraestructura base, física como digital, que permita la adopción de las nuevas tecnologías, dispositivos, IoT, blockchain, que permitan el desarrollo de la actividad municipal en forma eficiente. Uso de estándares e interoperabilidad, la capacidad que tenemos para que podamos funcionar e interactuar unos con otros. No que yo hablo un idioma y tú hablas otro. No, la tecnología tiene que estar en un ambiente único para que podamos intercambiar uso de datos e información. Capital humano, creo que es primordial. Si no somos capaces de entregar las herramientas, las competencias necesarias a los funcionarios municipales para que adopten las nuevas tecnologías y se hagan cargo de estas, probablemente no vamos a llegar a un muy buen puerto. Y el capital humano está correlacionado con el liderazgo que tenga que tener la autoridad local. Si él no está convencido, si él no cree en esto, probablemente todo nuestro trabajo va a quedar en nada. Las regulaciones, creo que este es un tema súper importante, lo hemos vivido en el mundo. Yo creo que esta década ha sido como nunca el crecimiento y la apuesta de muchos startups digitales, con muchas app que nos vemos, muchos distintos tipos de plataformas, y las adoptamos como si nada. Yo creo que debemos establecer un marco regulatorio para que estas se puedan incorporar en el uso diario y en la vida común de las personas y también del servicio público, pero debemos regular, dejar un campo de acción establecido justamente para no caer en los abusos ni evitar la transparencia del sistema en sí. Y el financiamiento, o sea, todo lo demás es muy bueno, pero si no tenemos financiamiento, probablemente no vamos a llegar a un buen puerto. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Tenemos los presupuestos necesarios? Y si no tenemos los presupuestos necesarios, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos aliamos? ¿Cómo nos asociamos? Hay modelo ESCO, hay alianzas. La economía digital es un pilar fundamental para poder hacer la implementación de las estrategias de transformación digital que necesitamos. Entonces, ¿a qué queremos apostar? A un municipio del futuro. ¿Dónde? Donde tengamos sistemas integrados de gestión pública, donde seamos utilitarios del Big Data, donde manejemos la inteligencia artificial, anticiparnos al hecho y al cómo se comportan los vecinos y responder a las necesidades de los nuevos vecinos, los millennials, los nativos digitales, etc. ¿Qué van a valorar los usuarios del futuro? Ellos necesitan velocidad, necesitan calidad asociada a la velocidad. Segmentación, o sea, ya son totalmente distintos, por lo tanto, tenemos que segmentar la población para entender las necesidades y problemáticas que tienen cada uno de ellos.
24 horas. Esto no significa que tengamos a funcionarios trabajando 24 horas, pero aquí la tecnología puede venir a ayudar y facilitar y colaborar esto para que aquellas personas que necesitan realizar algún tipo de solicitud puedan hacerlo en cualquier minuto del día. Y la virtualidad sobre la presenciabilidad. La gente nueva, los nuevos vecinos, los nuevos usuarios ya no van a ir al municipio, ya no van a querer hacer cola. Por lo tanto, incorporemos la tecnología, que de cierta forma la pandemia nos obligó a hacer esto. Hoy día funcionamos de lo más bien. Hace un año atrás, si todos queríamos hacer una reunión por Zoom o cualquiera de este tipo de plataformas, todos seremos reacios. No, que esto no sirve y esto no me gusta. Hoy día todos lo hacemos y esto es lo que estamos haciendo hoy día en este seminario. El aprendizaje supervisado, o sea, debemos instalar nuevos patrones de conducta. Si no somos capaces de instalar una nueva cultura organizacional respecto a la adopción de las nuevas tecnologías, probablemente vamos a ir o no vamos a llegar a un buen resultado. La gestión municipal del futuro. Los sistemas son más complejos, hay mayor información y con esa mayor información debemos hacer una mejor gestión. Las organizaciones tienen que ser flexibles. Debemos, con esto, colocar el foco en el vecino, no en la municipalidad. Debemos avanzar en la automatización de los procesos. Yo creo que ahí es un rol y un avance importante y una deuda altamente importante que tienen los gobiernos locales hoy día. Implementar la inteligencia artificial al sistema municipal. La gran empresa privada ya lo usa. ¿Por qué no la podemos usar en los gobiernos locales? Yo creo que va a facilitar mucho la toma de decisiones. Vamos a poder llegar con nuevos programas sociales, sobre todo a aquellos lugares donde hoy día no los podemos ver o están invisibilizados. ¿Y qué necesitan los funcionarios del futuro? O sea, los funcionarios municipales también son parte de la cadena, son parte del ecosistema. Por lo tanto, debemos avanzar en herramientas de comunicación. Ellos tienen que ser más dotados en capacidad, capacitación, comprensión, entender la complejidad social, porque con esto pueden proponer y colaborar en la elaboración de las políticas públicas. Y la tecnología, elemento importante y súper altamente atractivo para el desarrollo del trabajo del día de hoy. Esto es el análisis que hemos hecho como asociación y yo creo que tenemos un gran desafío que debemos avanzar en esto, pero por sobre todo no fijarnos solamente en la digitalización. Yo creo que realmente debemos avanzar en el desarrollo de una estrategia de transformación digital, no solo del Estado central, no solo del ámbito privado, no solo del ámbito académico, sino que debemos colocar como foco al municipio, porque somos el primer contacto que tenemos con los vecinos y somos los primeros que podemos entender las necesidades y problemáticas para poder generar las propuestas de valor y propuestas de mejora para ir en ayuda a ellos. Así que muchas gracias por este seminario, muchas gracias y nos vemos prontamente. Saludos, gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Y por último, dejamos con ustedes a la señora Jennifer Fernández, fundadora y CEO de la startup Elumobile Experience Chile, quien va a hablar sobre el valor de las redes Wi-Fi. Adelante, Jennifer. Gracias, César. Hola. Mucho gusto. Muy agradecida por la invitación a participar en este seminario tan interesante, todas las ponencias que hemos escuchado anteriores, ¿no? Es un gusto estar con usted el día de hoy y hoy yo les voy a hablar del valor de las redes Wi-Fi para hacer de nuestra ciudad una ciudad más inteligente. Bueno, todos sabemos que las redes Wi-Fi gratuitas democratizan la conectividad, ¿verdad? Y ayudan a reducir la brecha digital que existe en nuestro país. Y es por esto que Subtel, a través del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones, ya ha inaugurado 1.244 puntos Wi-Fi gratuitos en 15 regiones del país. Y este año ya se licitaron las primeras 600 zonas del proyecto Wi-Fi 2.0 como parte del plan Iluminemos Chile 2025, que contempla además la implementación de 1.200 zonas Wi-Fi adicionales, con un gran subsidio del Estado de 8.500 millones de pesos. Esto es una información, digamos, que está en curso y que está en proceso. Es un tremendo proyecto. Pero la pregunta que nos hacemos, si es este el único beneficio que nos entregan las redes Wi-Fi, el de dar conectividad y de reducir la brecha digital. Y bueno, en nuestra experiencia en ELUN, de hace muchos años, nosotros venimos trabajando en el mundo privado con soluciones sobre redes Wi-Fi.
Y la verdad es que podemos decir que las redes nos entregan un valor mucho mayor que solo entregar conectividad. Y en estos 10 minutos que tengo les quiero presentar 2 casos de uso donde podemos tangibilizar este valor, no solo para las empresas, o en este caso en el Estado como dueño de estas redes públicas, sino también al usuario final. Que cuando hablamos de ciudad inteligente, este usuario final somos todos nosotros los ciudadanos, que es lo que recién decía Cristian en su exposición. Entonces, el primer caso es de analítica contextual y personalización masiva, y el segundo es de Wi-Fi como herramientas para reactivar el comercio local. Este primer caso de analítica contextual y personalización masiva, las redes Wi-Fi nos permiten, en primer lugar, detectar la presencia de las personas que tienen su antena Wi-Fi encendida. ¿Ya? Una antena, cuando uno enciende la antena Wi-Fi, sola el teléfono localiza la antena Wi-Fi más cercana, y eso permite que ese hardware, esa antena Wi-Fi, también detecte cuántos celulares están conectados o pueden conectarse potencialmente. ¿Sí? En el caso de Chile estamos hablando alrededor de un 80% del público en promedio tiene con una penetración de celulares sobre el 100%, ¿no es cierto? Entonces, en este gráfico que yo les muestro es una información real, pero hemos escondido un poco la escala porque son datos reales de clientes, que es información confidencial, pero lo más importante que quiero mostrar es que en este gráfico podemos observar la cantidad diaria de dispositivos conectados a redes Wi-Fi, que se trata de millones de usuarios, de un cliente del rubro retail que tenemos nosotros. La forma en que podemos obtener esta información, como les decía, es solamente por la detección y la contabilización de dispositivos que realiza el access point, el dispositivo Wi-Fi, con información agregada y anonimizada. En este caso no tengo información del usuario, así que se cumple con la seguridad de la información, pero tengo la información agregada. Y cuando observamos las fechas de este gráfico, nos damos cuenta que luego de la entrada en vigencia del estado de excepción constitucional que ocurrió el 19 de marzo pasado, se iniciaron las cuarentenas en el país a propósito del COVID, y las detecciones de antenas Wi-Fi o celulares encendidos disminuyeron en torno al 30% en promedio. Ciertamente el factor principal que incide en el cambio de comportamiento del cierre de los malls, los cines, los restaurantes, los pubs, los eventos deportivos, etc. Además de la restricción de reuniones, ¿no es cierto?, que se fijó. Y esto lleva a tener menos gente transitando en los alrededores como tanto al interior de las salas de venta. En este nuevo escenario también podemos ver aquí mismo que los sábados dejan de representar un pic de detenciones diarias y se comportan más o menos parecido el resto de la semana, pero los días domingos, en cambio, se desploma la cantidad de dispositivos que concuerdan en el fondo con la estrategia de esta empresa y de muchas de cerrar los días domingos. ¿Ya? Adicionalmente, tenemos más información que se puede capturar a partir de las redes Wi-Fi, que es cuando una persona ya no solo es detectada por el dispositivo, sino que se conecta a la red Wi-Fi. En esta conexión, la persona genera un registro, ¿ya? Y también con información anonimizada podemos evaluar cómo se comporta el flujo de personas dentro de una sala de venta. En el caso, por ejemplo, de los municipios, se podría detectar cuánta gente está haciendo trámites presenciales en ese momento y cómo varían los flujos de personas adentro de las oficinas de los municipios, por ejemplo, y cuánto tiempo permanecen adentro. Si nos fijamos en el mismo escenario a partir del 19 de marzo, en este caso vemos una baja aún mayor, de un 40% de conexiones de redes Wi-Fi en el interior de estas salas. Esto a nivel nacional, por si acaso. Otra información relevante que también podemos desagregarla por regiones y por comunas, o por mapas de calor, donde también podemos ver por horario la cantidad de gente que está conectada. Y aquí se ve perfectamente cómo el horario también del toque de queda redujo los horarios de atención y la permanencia de las personas en lugares de compra. ¿Qué es lo relevante de tener esta información? Si pensamos que las redes Wi-Fi están desplegadas por toda la ciudad y se puede extraer data de valor en términos de movilidad, que pueden detectar los patrones de comportamiento, por ejemplo, pre y post cuarentena, y asociarla también a visitas a supermercados, comercio, mall, etcétera, podemos apreciar el impacto de estas medidas de restricciones de la movilidad. Esto también puede permitir, si tenemos un histórico, proyectar en base a estos patrones cómo va a ser el comportamiento agregado ante nuevas medidas, por ejemplo, que tome la autoridad ante un rebrote, por ejemplo, ¿no es cierto?, del virus. También se pueden activar integraciones, porque nuestra solución provee un hub de integraciones que permite integrarse con otros sistemas, por ejemplo, de seguridad, de iluminación, de aseo u otros. Y además
usarlas como canal de comunicación con la ciudadanía, ya que además esta plataforma entrega analítica contextual, que es esta data que yo les indicaba, que es la analítica contextual, permite interactuar con los usuarios en la medida que ellos se identifiquen para conectarse a una red. Cuando yo acepto conectarme a una red, normalmente doy algún dato y hago un opt-in donde apruebo mi conexión y que en el fondo me identifiquen. Puedo entregar el root, puedo entregar mi email o alguna de mis redes sociales. Por lo tanto, eso también cumple con una posibilidad de perfilar al usuario que está conectándose. Y esto nos permite un canal súper efectivo de comunicación y de entrega de beneficios a los ciudadanos más allá del acceso a Internet. A esto nosotros le llamamos personalización masiva, porque yo puedo clusterizar a los ciudadanos, por ejemplo, en distintos grupos etarios y hablarles de distinta manera o de acuerdo a las necesidades o a los requerimientos que ellos tengan, yo puedo ofrecerles soluciones diferenciadas. El segundo caso es la Wi-Fi como herramienta para reactivar el comercio local. Sabemos todos que la pandemia ha traído una desaceleración y una detención básicamente de toda la actividad comercial, de los pequeños comercios en particular son las que más han sufrido. Las redes Wi-Fi pueden llegar a impactar las ventas del comercio minorista por medio de la fidelización y la comunicación con sus clientes. Esto mismo que hablábamos a nivel macro, a nivel digamos, de las grandes estructuras e infraestructuras de redes, esto lo podemos llevar a una pyme, a un restaurante, a un bar, donde a través de la red Wi-Fi la pyme se puede conectar con sus usuarios, con sus clientes frecuentes. Y esto democratiza la tecnología, ya que cualquier tienda, por pequeña que sea, puede contar con esta herramienta. Puede competir en un mercado dominado por las grandes cadenas y aplicaciones de delivery, que tienen costos súper elevados para ellos. ¿Cómo funciona nuestra solución para el comercio minorista? Al igual que en el caso de las redes Wi-Fi corporativas, comercio pequeño instala un access point o un plato Wi-Fi, que también se le llama en la jerga común, en su local para entregar acceso gratuito de Wi-Fi en sus locales a su público. Y de hecho muchos lo hacen, y la forma normalmente en la que todos usamos, donde activamos la antena Wi-Fi y nos conectamos a la red. El UNXP, que es nuestra solución, permite a estos negocios mostrar sus productos a través de un portal cautivo que opera sobre Wi-Fi o como portal web externo también, para realizar ofertas, también realizar encuestas, con lo que puede conocer mejor a los clientes cuando están en su local. Puede preguntarles cuál es el plato del menú que prefiere o qué otros servicios les gustaría. Incluso un restaurante que pone música puede preguntar qué canción es la próxima que quieren escuchar, y con eso genera más engagement y más permanencia dentro del local, que implica más consumo. También puede generar ventas por medio de transferencia bancaria o WebPay, todo sin contacto. En primer lugar, si nosotros miramos a nivel del comercio, ¿qué le permite? Le permite conocer el comportamiento de los visitantes de su negocio para diferenciar entre los clientes que están en ese momento adentro de su tienda versus los que están afuera. Porque el cliente que está ahí es mucho más fácil venderle algo que al cliente que está afuera solamente navegando en un portal web. Esto significa también que en un dashboard ellos pueden saber, en un informe en su computadora, ellos pueden saber cuántos clientes van por primera vez y no vuelven, cuáles son sus clientes fieles que van recurrentemente, cuál es esa recurrencia de visita y cuál es la permanencia, el tiempo que están adentro de su local. De cara a los clientes, ¿qué es lo más importante? Se les puede mostrar una oferta diferenciada a quienes se conectan adentro de sus locales, de quienes no se conecten. O sea, yo puedo premiar a quienes se conectan a mi red y ofrecerle un descuento en el postre después del almuerzo, por ejemplo. Puede también realizar, como les decía, encuestas o acciones de marketing contextual, que es ofrecer una promoción especial a quienes están consumiendo en ese momento, ya que permite la comunicación directa. También puedo publicar este portal en mis redes Wi-Fi y traccionar e invitar a que las personas vengan a conocer mi local en mis redes sociales y conectarse a mi portal en forma remota. Vender a través de ese local, por ejemplo, con pago remoto y retiro en la tienda. Entonces, en resumen, que todo esto les permite vender más, fidelizar a los clientes, y a través de, bueno, el primer punto de conclusión es que las redes Wi-Fi tienen un valor intrínseco, que todos sabemos que es entregar conectividad y por lo mismo reduce la brecha digital, pero que estas redes pueden entregar mucho más valor, desde la información que se puede obtener en términos de analítica contextual. El segundo
punto que quiero destacar es que cuando el usuario se registra voluntariamente en la red, porque esto necesitamos que el usuario voluntariamente entregue algún dato, nosotros podemos establecer una comunicación directa con ellos. Con una personalización masiva se pueden entregar beneficios tangibles a este usuario, como información relevante, por ejemplo, y contextual de un trámite que él está haciendo. Podemos entregarle que efectúe esos trámites en forma digital de una forma más fácil que a través de una aplicación móvil que tenga que descargar, sino que solo por la conexión al portal, o entregarle beneficios directos según donde se encuentre físicamente. Y en tercer lugar, las redes Wi-Fi pueden apoyar a la reactivación del comercio local, como les decía, al conocer mejor a los clientes y fidelizarlo, aumentando sus ventas, cumpliendo con el protocolo sanitario. A través de la vinculación de estos dos servicios, este servicio más corporativo, que abarca, digamos, una infraestructura más grande, y este servicio más pequeño, que está orientado a los pequeños comercios, se puede lograr un ecosistema comunal interesante que permite reactivar el comercio a la vez de salvaguardar las medidas sanitarias mediante información de presencia que entregan las redes. Muchísimas gracias, espero que toda esta información sea de utilidad, así es que muchas gracias. Gracias a ti, Jennifer. Sin duda, una tremenda exposición, muy concentrada, muy interesante e innovadora. Bueno, en razón de los tiempos que teníamos estipulados, pasamos un poco a la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas para Lucas. En primer lugar, ahí nos indican cuáles son las barreras a la hora de implementar proyectos de digitalización en gobiernos locales, que algo señalaste en tu exposición. Bueno, una de las que vemos que es muy importante, como mencionaba también, es que no hay voluntad política. Pero si hay voluntad política, después nos encontramos con otros problemas que tienen que ver con la cultura de la organización. O otro de los problemas típicos es que están enfocados desde la perspectiva tecnológica. Entonces, al ser un proyecto que parte de la tecnología, por lo general está en un área específica tecnológica, y la persona de tecnología puede saber de tecnología, pero de lo que debe saber el que lidera el proyecto es de qué es lo que la tecnología tiene que resolver. Entonces, el proyecto tecnológico no tiene que surgir de informática, no tiene que surgir del área de tecnología, sino que tiene que surgir de cada una de las áreas que necesitan esa herramienta, porque lo que tiene que resolver es un problema de gestión. No es un tema de implementación tecnológica en sí misma. La tecnología existe, tenemos que ver qué hacemos con ella para mejorar. No pude escucharlo si la pregunta era para mí. Entonces el micrófono, César, se quedó apagado. ¿Ahí sí? ¿Ahí escuchan? Sí, ahora sí. ¿Cuáles serían las claves para desarrollar de manera exitosa la aceleración digital? ¿Para quién es la pregunta, Cristian? Para ti. Bueno, para Lucas también. Gracias, sí, no habíamos escuchado, por eso volví a preguntar, muchas gracias. De la misma manera que vimos las barreras, sin lugar a dudas, lo que nosotros consideramos es que tiene que existir un trabajo en la redefinición de los procesos, considerando que existen nuevas herramientas para que esos procesos puedan realizarse como uno aspira. Es decir, si nosotros no desarrollamos una cultura de redefinición de procesos, vamos a tener un choque con nuestra estructura anterior y las nuevas posibilidades tecnológicas. Si nosotros logramos que las nuevas tecnologías ingresen dentro de la organización como un caballo de Troya, podemos empezar a cambiar esa cultura organizacional y a partir de ahí empezar a generar ese salto cual y cuantitativo. Si nosotros lo vemos como un proyecto integral de mejora de nuestra capacidad de gestión. ¿Okay? Entonces, me parece que esa es una clave reiterada, ¿no? Desde lo que es la voluntad política, por un lado, y por otro lado, pensar desde los saberes y de las necesidades de cada una de las organizaciones, áreas gubernamentales o políticas públicas en particular,
tener la posibilidad de acceder a terceras partes que nos puedan brindar no solamente experiencias, sino que nos pueda brindar información sobre cuáles pueden ser esas tecnologías que me permitan ser mejor desde el punto de vista organizacional. Entonces, esa me parece una clave muy importante y vuelvo a reiterar un tema que me parece sumamente central, es no tratar de reinventar la rueda. Hay mucha experiencia en diferentes partes del mundo, la tecnología está disponible e incluso la tecnología está disponible de manera gratuita o muy económica. No focalizarnos en la tecnología, sino tratar de adquirir esas experiencias y no caer en el desarrollo propio, que muchas veces es necesario, y yo eso lo entiendo, pero muchas veces termina siendo algo que detiene la velocidad que requieren estos procesos. Muchas gracias, Lucas. Para Jennifer también hay algunas consultas de, primero, ¿qué tipos de beneficios se podría entregar al usuario más allá del acceso al identificarse en redes de Wi-Fi públicas? Bien, bueno, cuando el usuario se conecta, bueno, en la conexión ya hay un beneficio básico. En Chile hay muchos prepagos que tienen, en el fondo, no tienen planes con megas incluidos, por lo tanto hay mucha demanda por redes Wi-Fi. Entonces ahí tenemos un primer beneficio, pero cuando el usuario se conecta a través de una solución como un portal, nosotros podemos entrar a conversar con esa persona. Y eso es lo relevante, porque cuando nosotros podemos identificarlo y podemos determinar qué es lo que está haciendo en un lugar determinado, nosotros podemos ayudarlo. Por ejemplo, a bajar o a disminuir la cantidad de tiempo que está hoy día en un lugar haciendo un trámite, porque cuando llega, en fondo, en vez de hacer una fila, él se conecta a la Wi-Fi, nosotros podemos preguntarle qué estaba buscando, qué quiere hacer, a lo mejor tiene una duda y tiene que hacer una fila de 2 horas para que lo atienda una persona, circunstancias que nosotros podemos darle esa respuesta a través de ese mismo portal, por ejemplo. O podemos, si estamos hablando de un comercio, podemos entender qué está buscando, si ya lo tenemos perfilado y estamos integrados a su, por ejemplo, a su sistema comercial. Al conectarse un cliente y reconocerlo, yo tengo un historial para atrás de contacto con él. Por lo tanto, yo puedo anticiparme a sus deseos y necesidades de alguna manera y ofrecerle. Por ejemplo, si tú vas a un supermercado y se conecta a la red Wi-Fi del supermercado y yo sé que ese cliente todas las semanas que viene me compra un pack de cerveza, obviamente que yo voy a llegar y le puedo ofrecer una promoción para decirle cuál es la marca que está hoy día de promoción y él se la puede llevar antes de pasar por la caja y no ver la promoción cuando ya pagó, que es lo que ocurre normalmente hoy día en el supermercado, que te dan la promoción en la boleta cuando ya te fuiste, ya no vuelves a comprar. Entonces, la gracia que tiene es que tú puedes contextualizar esa información en el momento en que el cliente lo necesita. Y esa es la verdadera gracia de la tecnología, que no sea histórica, sino que tú puedas utilizarla en el momento. ¿Sí? Muchas gracias, Jennifer. Para Randall, ahora también, en el ámbito municipal de lo que estabas exponiendo tú, no sé si hay un plazo estipulado de el trabajo con las municipalidades, cuándo podrían los municipios en Chile, los primeros, a lo mejor de manera transitoria o de manera, ¿cierto?, de primera oportunidad, los municipios van a entrar al sistema del gobierno digital. ¿Cuándo lo tienen contemplado ustedes para los municipios en Chile? Sí, es una interesante pregunta porque en algunos aspectos ya hay una relación de los servicios que da el gobierno digital hacia municipios. Hay más de 100 convenios firmados con municipios para uso de la firma electrónica que provee el gobierno digital para el sector público, por ejemplo. Pero en el marco concreto de la implementación de la ley, que es con el plazo que viene más inminente, ese es un trabajo que efectivamente en los próximos meses tenemos que iniciar la coordinación a través de la Subdere, para canalizar desde esa forma el cómo ir subiéndolos para que no sea todo un solo gran golpe, sino que vayamos subiendo a poco, haciendo pilotos, no necesariamente con las municipalidades más avanzadas, sino que también con aquellos que van más atrasados y viendo cómo es eso para poder implementar más gradualmente. Esa es una relación que ya está lanzada, nosotros estamos trabajando con ellos, inicialmente a través de la Academia Municipal, también la Academia Digital Municipal, para todo mucho de lo que ya se ha mencionado, capacitación, comunicación. Hay mucho que hacer antes de comprar el primer software o instalar el primer equipo.
todo ese trabajo previo se está haciendo ya para generar un plan de implementación. Muchas gracias, Randall. Es una noticia importante. Yo creo que para los municipios en Chile, habitualmente nosotros tenemos mesas de trabajo con ellos y siempre recurren a establecer cuándo. Siempre que dicen que ellos como que van al final del gobierno central, pero es una necesidad hoy día, todos lo han señalado, ¿cierto? En el COVID, el poder tener esta realidad. Cuenta, Randall. Hacer la acotación de lo que mencionabas tú. En la ley, efectivamente, está instalada que la gradualidad se le exija al final, pero el trabajo va a ser desde el principio. Entonces se le da plazo para cumplir, pero el trabajo inicia desde el próximo año. Sí, porque hoy día, claro, efectivamente hay una diferencia entre los municipios, digamos, los que han podido con recursos propios ir digitalizándose, aquellos que efectivamente no lo pueden hacer. Gracias también por la participación. Bueno, en razón del tiempo, ¿cierto? Y de la hora que estaba programado para el seminario, no más que darle en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, darle las gracias por haberse dado el tiempo, poder participar y formar parte de este seminario de estrategia y planes para implementar la transformación digital de los gobiernos locales, que sin duda es muy, muy importante para nuestro país. El desarrollo del país habitualmente parte siempre con los municipios. O sea, los municipios hoy día siguen mostrando, ¿cierto?, incluso frente a la adversidad, cuando no ha habido catástrofes naturales en nuestro país, cuando hoy día con el tema del COVID, han estado siempre en primera línea distribuyendo alimentos, en una cantidad de labores no menores, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo efectivamente no pueden dejar de prestar su servicio a la comunidad en licencias de conducir, en patentes comerciales que permiten el funcionamiento de los locales, documentación para efecto de pedir crédito hipotecario, ¿no es cierto?, en las direcciones de obras municipales, etcétera, y ha obligado también un poco, tomándome lo que exponía Lucas ahí, obligó al sistema a adelantarse, yo creo, de manera vertiginosa. Son quizás los efectos positivos que hay que rescatar de la pandemia. Algo positivo nos está dejando, que es la velocidad en tener que adaptarse a las tecnologías. Bueno, darles nuevamente las gracias a Jennifer, a Fernández, a don Lucas Lanza desde Buenos Aires, ahí, ¿no es cierto? Y a Randall desde el gobierno central y a Cristian como parte de la Casa de la MUCH, por haber participado con nosotros y esperamos tenerlos permanentemente colaborando con nuestra asociación que pasa a ser su casa desde hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Gracias a todos. Todos nos vemos.